utiliza hacerlo a través de equilibrio multivariado. Cada metodología tiene su propia característica. Y de esa característica va a depender la variabilidad analítica de cada técnica o metodología. Pero también dentro de estos factores se encuentra la variabilidad analítica. En esta siguiente diapositiva vamos a ver algunos puntos que es importante considerar dentro del proceso de laboratorio clínico a la variabilidad biológica. Este término, en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, ha emergido. Cada que pasan los años se va desarrollando nuevos conceptos, nuevos parámetros que todo laboratorista o analista debe conocer. Por ejemplo, las condiciones o los requisitos de calidad están basados en esta variabilidad biológica, algunos criterios. Pero hay otros criterios que no consideran a la variabilidad como algo fundamental. Pero conforme pasa el tiempo, seguramente, ya todos los laboratorios se van a llevar a unir a esto de la variabilidad biológica. Entonces es importante conocer eso. Vamos a hablar un poquito de la variabilidad biológica. Dice que la variación biológica o variabilidad biológica va a estar debido al equilibrio interpretable metabólico. Ustedes saben que el proceso metabólico, conjunto de reacciones químicas que se originan o que se produce al interior del ser vivo. Y estas reacciones químicas son de los tipos anabólicas y catabólicas. Acuérdense, la palabra anabólica viene desde cuando se quiere sintetizar moléculas complejas, se parte de lo más simple y se va a lo más complejo. Mientras que lo catabólico va de moléculas complejas más simples. Y ambos procesos metabólicos están, se puede decir, relacionados, son dependientes. ¿Por qué? Porque los procesos catabólicos, al liberarse energía, esa energía es absorbida por los procesos anabólicos. Por eso los procesos anabólicos se les conocen como reacciones endogénicas y a las catabólicas exogénicas, ¿no? Muy bien. Entonces, la variación biológica tiene que ver con este recambio metabólico, el ciclo de degradación y confusión de moléculas biológicas. El otro parámetro que hay que considerar en una variabilidad biológica es el equilibrio o la homeostasis. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un fútbol y sentimos la alza de la temperatura, tenemos calor. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? ¿Están contraídos o dilatados? Dilatados. Dilatados, ¿no? Para perder la mayor cantidad de calor. Además, empezamos a sudar, ¿no? La pérdida de ese sudor nos permite también eliminar calor. Ese líquido de sudor luego se evapora, ¿no? Y se va a eliminar. Si el proceso se da contrariamente, si se baja la temperatura, entonces los vasos se contraen para perder mínima cantidad de calor. Además, no sudamos. Y además, de repente comenzamos a contraer nuestros músculos involuntariamente. Empezamos a temblar de frío. Entonces, de esa forma, tratamos de no perder calor. Entonces, todos esos procesos, por ejemplo, la regulación de la temperatura, la regulación del pH, la regulación de nuestra vigilia y sueño, tienen que ver con eso. Otro proceso, ejemplo clásico de un proceso homeostásico, es la regulación del pH. Ustedes saben que el pH forma el valor de 7,4, entre el rango de 7,35 a 7,45. Cuando salen esos rangos, ocurren muchas patologías, por ejemplo la acidosis, puede ser respiratorio y el otro extremo, las anabolosis respiratorias o metabólicas. Muy bien, entonces, en base a esos dos factores se da esta variación biológica. Y esta variabilidad biológica es el caso de las temperaturas que decía. Y esta variabilidad biológica tiene dos componentes. La variabilidad biológica
deseable es hasta 4,4%. Según estos parámetros, según esta variabilidad biológica, para que tú tengas una buena calidad en tus reportes para mi casa, la indecisión no debe superar el 4,4%. Si supera, ya hay una indecisión clínica. La penúltima columna que dice que es el error sistemático, está dado por el CES, por el guías, por el decía o el error. El porcentaje dice, para mi casa no debe sobrepasar el 7,4%. La última columna nos representa el error total. El error total se calcula en base a la imprecisión y al error sistemático o ese error sistemático que hemos denominado veracidad de una metodología. Bien, entonces, para este criterio de variabilidad biológica, la linaza no debe tener un error total mayor al 14,6%. Si rebasa o se sobrepone a este límite, entonces estamos reportando nuestra linaza de mala calidad o de mala calidad. Hay otros criterios y hay otros criterios para también como requisitos de calidad. Por ejemplo, el guía, que es más, se puede decir, más blando con respecto a los límites de ese error total. Ya seguramente usted va a buscar en la bibliografía qué otros criterios sirven para evaluar la calidad analítica de la luz. Muy bien, entonces estas condiciones o requisitos de calidad se basan en los valores de variabilidad. Entonces uno de los, puede decir, de las utilidades o de las aplicaciones de la variabilidad biológica es establecer requisitos de calidad para cada luz. Como le decía, estos datos están de libre acceso. Usted puede ingresar a la página nuestra y obtener todos los datos de todos los temas. Inclusive hay unos criterios macrológicos, hormonales, etc. Vamos a observar estas dos diapositivas, o esta diapositiva. Y acá tenemos el comportamiento de dos analitos. En la parte superior la creatinina, cuadro de la parte superior, en la parte inferior el hierro seco. ¿Qué observan ustedes en los datos? Mira, se ha determinado creatinina en 4 individuos sanos, igual hierro seco en 4 individuos sanos. ¿Qué observa usted con los resultados de los componentes? A ver, vamos a ver primero la creatinina. ¿Qué pasa con la creatinina? Si observamos el aspecto número 1, en la serie de eliminaciones, sus valores son muy parecidos. Muy parecidos. Igual al aspecto 2, sus valores, serie de eliminaciones son también muy parecidos. Igual sucede con el aspecto 3 y con el aspecto 4. ¿Qué podríamos decir ahí? Ahí la variabilidad interindividual es alta o baja. Pero ¿qué pasa cuando lo comparamos en los superficies? En promedio del pilar vamos a suponer que está 86, el otro 124, el otro
a 1,6 miligramos. Eso va a depender de la metodología, ¿no? Si el clínico observa esos resultados, ¿qué va a decir? Está dentro del rango de referencia, ¿no? Es normal, ¿no? Pero será cierto. Entonces, ¿para qué te sirve la referencia de cambio? Para establecer si entre estos dos resultados existen diferencias clínicamente. Y en ese estadio está dentro del rango normal. Pero voy a calcular el cambio de valor de referencia, el valor de referencia de cambio, para saber si esos resultados son clínicamente o si están diferentes clínicamente. Sí. Para eso sí es el valor de referencia. Se dice aquí que el valor de referencia de cambio nos indica si un cambio entre dos valores de un analito es un paciente clínicamente significativo. Y no debido a variaciones biológicas o analíticas. ¿Recuerdas que había variaciones analíticas? La intervención, la velocidad, todo eso. De repente un método no es muy preciso y de repente esa variación se debe a la imprecisión. Pero calculando este valor de referencia de cambio, vamos a poder decir verdaderamente esa diferencia entre los resultados es clínicamente. ¿Cómo calculas eso? ¿Cómo calculas eso? Aquí está la fórmula. Dice, valor de referencia de cambio, porcentaje es igual a raíz cuadrada de 2 por Z. Z va a depender de la probabilidad que tú quieras usar. La probabilidad que más se usa es el 95%. Nivel de confianza. Primera columna. Si el analito solamente tiene importancia clínicamente, por ejemplo, que solamente aumente, que disminuya no tiene importancia clínica, entonces se utiliza unilateral. Pero si el analito es importante, cuando disminuye o cuando aumenta, clínicamente hablando, entonces es bilateral. Puedes usar entonces el 1,65 o 1,96. ¿Bien? Cualquiera de los dos niveles de confianza. O sea, tenemos eso. ¿Y qué es el CBA? Es el coeficiente de variación analítica, o sea, la imprecisión del método. ¿Cómo lo determinas esa imprecisión? Cuando corres el control de calidad diariamente, ¿no? Tienes todo de un mes, calculas tu imprecisión. Te sacas la desviación estándar, lo divides en el promedio, lo multiplicas por 100 y te sale el coeficiente de variación. Y luego el coeficiente de variación I. ¿Qué cosa es? La variabilidad biológica intral. Ya sabemos ese dato, ¿no? Va a tener una tabla. Muy bien, calculamos eso. Vamos a obtener el valor de referencia de cambio para nuestro analito. Por ejemplo, aquí. Acá vamos a calcular el valor de referencia. Valor de referencia.
voy a calcular mi diferencia porcentual en futuros resultados. Entonces dice diferencia porcentual en ambos resultados va a ser igual. Resultado actual 1,5 menos el anterior de 0,6 lo divido entre 0,6 y lo multiplico por 54 años.
esas rayas horizontales son los rangos de referencia. En caso de hombres, más o menos 1,25 a 0,66 centímetros. Todos estaban dentro del rango referencial, inclusive estuvo debajo de ese límite inferior de 0,6. Mira, y esos 8 que presentaron este valor de referencia significativo, valor de referencia de cambio, también se encontraban dentro del rango. Muy bien. O sea, de todos los hombres se encontraron 8. Y de las mujeres, 2. O sea, quiere decir que toda su población encontraron 20 que presentaban esas características. Listo. Nosotros nos hemos fijado solamente en el valor referencial, no detectábamos que es y comparar a esos 20. Ya habíamos dicho, al evaluar función renal, específicamente la función glomerular, hay que estimar la tasa de filtración glomerular. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta enfermedad renal está dividida en 6 estadios. En 1 a 3. Y tiene una relación inversa con la tasa de filtración glomerular. A menor tasa, más gravedad de la enfermedad. Los primeros 2 estadios por sí solo no hay diagnóstico. ¿Por qué?
importante que se toca. También hay otras variabilidades que pueden afectar el resultado. Tenemos la variabilidad energética, que es debido al consumo de fármacos, al consumo de fármacos. Por ejemplo, hace poco una tesista ha evaluado cómo varían los niveles de creatinina y transaminasas en los pacientes multidrogo-resistentes a cloroquina. Ha ido tomando cada mes más creatinina y transaminasas para ver cómo variaba esto. Y ha descubierto que las transaminasas, después de los 6 meses del tratamiento, se eleva 5 veces el valor referencial, 5 veces más por encima del valor referencial al pozo. Entonces, a esos pacientes que terminan esta terapia tienen que dar también una terapia de refuerzo alto, ¿no? Para que no tengan ese daño. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, dígame. Una consulta, entre pacientes, por ejemplo, ya que habla de variabilidad energética, digamos que consumen mismos medicamentos, ¿se puede ser algo variable? Si consumen un medicamento. Claro, puede ser que hay variabilidad energética cuando consumen, toman ciertos medicamentos, entre pacientes que toman el mismo medicamento porque padecen de la misma enfermedad, no sé, para la tiroides, entonces se podría hacer entre ellos un estudio también de variabilidades intraindividual y interindividual. La cualquier referencia, por ejemplo, pues tapazol. Tapazol es un fármaco bien para la hipertensión. Entonces, el tapazol se ha visto que influye o afecta los niveles de triglicéridos. Y así hay fármacos. Puede ser un estudio también. Hay pacientes que consumen, por ejemplo, están dentro de los programas de salud de hipertensión, ¿no? Que consumen los mismos fármacos. Usted los puede tomar antes de empezar un programa y después de ese tiempo. Tema de peso tranquilo. Este artículo de funcional final y es un estudio muy bonito acerca de los fármacos que tienen evidencia científica y que afectan a ciertas pruebas de la. Eso puede buscar en un momento, sería muy ambicioso. Muy bien, ¿alguna otra preguntita? ¿Todo está claro? Sí. Vamos a ir a la presentación. Tenemos que leer bastante. Recuerda que tenemos profesor aquí libros que cada vez estamos dando más artículos. Ya tienen y muy bien, ahora vamos a hablar de las interferencias, porque también es otro tema, un mundo hablar de interferencias. Pero hablar de interferencias, en mi país hay pocas publicaciones, pocos estudios con respecto a interferencias. No, he publicado creo que 4 o 5 artículos de interferencias que han servido como modelo algunas tesis para que otros profesionales también investiguen. Eso es un sector curioso. Pero de algo se empieza. Entonces vamos a hablar de las interferencias analíticas. En este documento, viene del 2007, ellos definen la interferencia analítica como una desviación de algo clínicamente significativa
circulación tenga esa cantidad de glucosa, 100 miligramos por ciento. Pero como tú tienes un sesgo de 2%, entonces tu laboratorio no va a tomar 100, sino lo va a tomar 100 o 2 miligramos. Porque hay un sesgo de 2%, o sí, un sesgo de 2%, 100. Esa diferencia entre 100 y 102 será clínicamente significativa. Un poquito, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tienes 100 y en tu laboratorio le pones 150 miligramos por ciento? Ya a este paciente le estás, ya con ese valor diagnóstico de diabetes, no, más de 126 miligramos por ciento. Entonces ya esa diferencia clínicamente es diferente cuando hablas, o también puedes hablar estadísticamente significativo, pero es diferente a parte clínica. Cuando hablas de la realidad lógica, ahí estás hablando también de clínicamente significativa. Es también una aplicación de la clínica. Entonces dice que es una desviación clínicamente significativa en la medida de la concentración de cualquier contenido que tengamos en la sangre. Debido a que puede ser a la presencia de un componente de la muestra o a las características físicas de la propia muestra. Por ejemplo, una muestra turbia no es igual que una muestra limpia o transparente. Pero ustedes han hecho un análisis, todavía no. Pero cuando es un análisis, tiene una muestra recontra cordial y una le agregan la tira. ¿Qué pasa con la tira? Todas las rodillas se manchan, ¿no? En cambio una orina más amarillita, introduce la tira, introduce la propiedad física de la muestra también es muy diferente. Cuando de repente un componente de la muestra, ya sea endógeno o exógeno, endógeno, por ejemplo, queremos medir triglicéridos ahorita, pero has almorzado de repente un lechoncito al horno, papas fritas, ¿no? Encima de tu papa rellena, arroz y tu vaso de maracuyá. Tomamos la muestrita, seguramente que va a ser turbia. Entonces, si nosotros comenzamos a determinar por qué está turbia la muestra, que la muestra tiene una alta concentración de lipoproteínas, de repente kilomicrones o PLD, lipoproteínas de baja, son las responsables de la enfermedad. Entonces, ese componente de la muestra está produciendo esa turbidez. Pero también puede haber un componente exógeno. Cuando se van a hacer una tomografía, se le aplica un contraste, ¿no? Ese contraste también puede afectar la determinación de la interferencia. Entonces, un interferente exógeno. Igual los fármacos también serían un interferente exógeno. ¿Verdad? Muy bien, pero esta definición es del año 2007. Habrá cambiado la definición a través de los años. Este es del año 2017. 14 años después. Dice que en medicina de laboratorio una interferencia se define como la causa de un centro clínicamente nuevamente clínicamente en la medición de cualquier movimiento biológica debido al efecto que ejerce en medida otro componente de la muestra y o a una propiedad de la misma. O sea, aquí el concepto no ha cambiado de años, hay interferencia. Muy bien. Como les decía, los interferentes pueden ser de naturaleza endógena o endógenas, están presentes en la muestra, ya sea en condiciones fisiológicas o patológicas. Y exógenas componentes ajenos, como les decía, por ejemplo, es una teoría de contraste,
hay que hacer un ecodoppler porque de repente también tiene una enfermedad cardiovascular. Le vamos a hacer prueba de esfuerzo, le vamos a medir su perfil lipídico, que se gasta nuestro también. Tratamientos innecesarios, ya le recetamos un teléfono, ya está tomando la familia. Entonces, entre otras causas puede producir también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros como profesionales en el laboratorio clínico tenemos la obligación moral y ética de saber identificar una posible interferencia en nuestra cosa de seguridad a grupo de cliente. Muy bien, todo esto lógicamente que va a repercutir en la salud del paciente. Puede ser, el paciente puede ser un familiar directo. Hay que andar con mucho cuidado, no la ligera, con mucho cuidado de las respuestas biológicas. ¿Cuáles son las interferencias más detectadas en el laboratorio? Más clásicas. Hemólisis, pérdida y icterismo. Ahí en esa figura, un suelo aspecto normal, se está comparando con una muestra cruzada, pérdida y icteria. Entonces vamos a repasar estas interferencias y vamos a incidir más sobre lo que es hemólisis y pérdida. Vamos a empezar con el pérdida. Vamos a empezar con el las muestras turbias, ojo, no solamente se van a ver a altas concentraciones de lipoproteínas. Una muestra turbia también se puede, por ejemplo, observar en la muestra que el paciente se está metiendo ese contraste radiológico. O de repente tiene altas concentraciones de proteínas. Si alguien ha tenido la oportunidad de, por ejemplo, de dosar proteínas a aquellos pacientes que tienen mieloma, entonces va a observar en los suelos que tienen una cierta turbidez. Esa turbidez no es turbidez líquidos, más proteínas, porque tienen
Entonces, quería entender la acción de luz y materia, y la materia está muy curiosa, tiene ciertas características, esa absorción o transitancia de luz varía. Entonces, uno de los mecanismos de diferencia con que tengo aquí interferencia es esta. Miren, si nosotros realizamos una curva de espectro de absorción, quiere decir, yo tengo una muestrita acá turbia, impédica, y comienzo a leer la cabeza a varios moléculas de onda. Voy a tener una curva de espectro de absorción. ¿Qué pasa con un tubo lipédico? Miren este gráfico de una muestra lipédica va a absorber luz con más intensidad a longitudes entre 300 a 400. ¿No? Más allá, también hay sobre la función de luz. O sea, quiere decir que prácticamente la lipemia va a interferir, según este gráfico, en pruebas donde yo utilice el longitud de onda de 300 hasta 800 nanómetros. 800 nanómetros. ¿De qué tipo de luz estamos hablando? ¿De qué espectro de la luz estamos hablando? La luz ultravioleta, ¿de cuánto a cuánto nanómetros? Aproximadamente de 200 a 400 nanómetros. Ultravioleta. La visible, aproximadamente 700, 800 nanómetros. Uy, profesor, y justamente en el laboratorio usa pruebas que mido el rango visible o luz visible, y algunas pruebas en luz ultravioleta. No quiere decir que la mayoría de pruebas se van a ultravioleta. Sí, sobre todo esta prueba de aquí. Tiene mayor dispersión de luz debido a esa tecnología. ¿Qué va a pasar? Mira, no es que la lipemia absorba luz, sino que dice refracta, o sea, dispersa la luz. Ya no va al detector, no va a tapar, ya no es detectada. Entonces va a aparecer una resonancia de luz. Mira ese de aquí. Con sus estudios químicos, ya saben que el es un cofactor orgánico. Muchas técnicas, sobre todo para medir la actividad enzimática, utilizan la conversión de ese nato reducido a nato oxidado para calibrar la actividad enzima. Y más o menos se hace la determinación a 340 nanómetros. Entonces, todas las técnicas que impliquen la medición de la conversión de este nato reducido a nato oxidado a 340, seguramente que se van a interferir para una muestra evidente. Ejemplo, las transaminasas, oye. Le digo por ejemplo, muestra turbia por lipemia, transaminasa nasal negativa. ¿Qué haces ahí? ¿Recortas ese valor negativo? Ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces una
dilución de la fracción acuosa del plasma o del suero, hay que referir ciertos animalitos, sobre todo los que tienen afinidad por los solventes acuosos. ¿Algún ejemplo de un constituyente bioquímico que sea afín al agua? Los electrolitos, el sodio, ¿no? El sodio. El sodio se hace tanto por disminución de la fracción acuosa. Mira qué parece. Primera columna, segunda columna, el contenido de agua va a disminuir con la glicémica, los líquidos aumentarán con la glicémica y el sodio 140 va a bajar a 126. Clínicamente hablando, que también un sesgo, la de sodio hasta 4 milímetros. 4 milímetros. O sea, no debe haber diferencia entre una muestra con interferente y sin interferente. Puede haber una variación hasta 4 milímetros. Y a partir de ahí, 140 a 126. Suponiendo que es la misma muestra, entonces hay una diferencia, un sesgo de 14 milímetros. Entonces aquí, clínicamente, ¿dónde sucede eso? Mayormente, frecuentemente. ¿En qué metodología? ICE. Esta palabra de ICE, ¿qué significa? Electrodo selectivo. Electrodo selectivo. Entonces ellos utilizan esta máquina, unos electrodos que son selectivos para ciertos iones, por ejemplo para el potasio, para el sodio, el cloro, para el calcio iónico, etcétera, etcétera. Pero hay dos tipos de ICE, directo e indirecto. El directo o el indirecto, antes de medir, hace una previa medición de la muestra. Una previa medición. Entonces, cuando usted va a ver un equipo automatizado, la parte de ICE está separada de la parte que hace todas las descripciones colorimétricas. ¿Por qué? Porque ICE emplea su propio baja de dilución, su solución de dilución. Entonces, la mayoría de equipos automatizados utilizan ICE y directo. Se hace una previa dilución de la muestrita y recién después vienen los electrones. En cambio, ICE directo, no. Directo, agarra la muestra y directo pone en contacto con los electrodos y hace la dilución de los electrones. Ejemplo de ICE directo, química seca. La química seca hace una eliminación de electrolitos mediante el ICE directo. Otro ejemplo, los equipos de gasometría. Los equipos de gasometría, usted toma el ARA, introduce la muestrita arterial y sale también electrolitos, ¿no? De también electrolitos. Esa metodología es ICE directo, no hace dilución. No hace dilución. Muy bien. Esto sucede sobre todo en metodologías de ICE indirecto. ICE indirecto. Muy bien. Hace un momento les comentaba, ¿no?, que este fenómeno de interferencia por disminución de la fracción acuosa del plasma no solamente es debido a lipoproteínas, también se puede ver a proteínas. Entonces, cuando existe alta concentración de lípidos, alta concentración de proteínas, puede haber se puede decir, un ascenso hiponatremia. ¿Por qué? Porque va a haber una infraestimación del sodio. Como le mencionaba el cuadro, ¿no? 140, 126, ¿no? Voy a pasar.
Si no, ¿qué va a venir? Va a venir para todo momento a decir. Es un analista que aprieta su botón. Eso es lo que dice. ¿Cómo tú puedes refutar eso? Con conocimiento. Anda, valía consultado. Entonces usted tiene que saber. A ver, ¿cómo lo demostramos? Mira, he hecho palillos, pero voy a mostrar el Excel. Les he traído el Excel de proteínas. Más o menos el valor referencial de proteínas en suelos entre 6,5 a 7,5 gramos por kilo. En este caso tengo un paciente que ha tenido proteínas normales, es el valor referencial. Pero fíjense solamente en la columna de sodio, ya, de sodio nada. Mira, millones de proteínas y este sodito, y le he medido en ICE indirecto, en el tipo atérica, y ese mismo suelo lo he medido en el tipo de gasometría del ADN 203, a través del método de ICE. Observen las diferencias entre el sodio y la proteína. No sobrepasa el 4 micromoles. Por ejemplo, con un nivel de proteína de 7,84 gramos por kilo, el pacientito con ICE indirecto en la técnica tiene 140 milimoles por litro. Con el ICE directo, 138,5. No hay mucha diferencia entre ambos resultados. Clínicamente no es significativo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando las proteínas aumentan? Pacientes que tenían ojos más jóvenes. Por ejemplo, este de aquí. 11,79 en proteínas. ICE indirecto 126. Y ICE indirecto 133. Más o menos 7 como 7 diferencias entre ambas metodologías. Ahí se puede observar claramente esa serie tipo. Pero en la mayoría de componentes, la diferencia grande entre ambas metodologías. Y si aumentamos un poquito más, ¿qué pasa? El mayor de 12. Mira este de aquí, 14,53. ¿Qué es la diferencia? 121 en ICE indirecto y 132 ICE indirecto. Ya se observa con más claridad esa diferencia de la mano. Ahí se sabe así claramente la célula y con la célula. Entonces, ¿qué recomendaría usted teniendo estos resultados? Cuando las proteínas superan cierto valor, en el caso 10 gramos por decilitro, se recomienda determinar el sodio. ¿En qué metodología? Dice directo. Porque si no, sin directo baja una célula y una célula. Entonces, ¿qué minuto va a hacer? Va a aplicar flujo de sodio para sentir ese sodio. ¿Qué pasa si hay pacientes con concentraciones bajas? Con concentraciones bajas de proteína. ¿Pasará lo contrario? ¿O no? Muy bien. Claro, lo podemos comprobar.
y le ponen porque qué bonito, mira eso, de todo. Muy bien, otro mecanismo de interferencia por nivel, la falta de homogenización. Lógico ver que se forma una natita en la superficie de esta muestra de pelo, una natita. Entonces, en los equipos automatizados, en sus agujas tienen sensores para que no choque, o los tubos, o cualquier estructura sólida. Cuando choca, ni bien choca, el equipo se para. Porque si no, tuviera esos sensores de la aguja, se apunta, se logra, y las agujas están carísimas. Equipos automatizados. Entonces existen sensores. ¿Qué hacen las agujitas de los equipos automatizados? Toman muestra de las superficies. Toman muestra de las superficies. Sí, imagínate una muestra turbia con nivel. Cuando toma muestra, va a absorber mayor proporción de los líquidos, poca proporción de la fase acuosa. ¿No? Entonces eso va a ser una interferencia, la falta de homogenización. Ahora, si el analito es afín a los líquidos, se va a introducir dentro de esos líquidos. Y si es hidrofóbico o ligofóbico, se va a desplazar a la fase acuosa. Entonces, la agujita va a tomar en la parte solamente en la parte de la superficie. Todos los analitos que tienen esa característica de ser hidrofílico no van a ser formados por la aguja de tipo automatizado. Ahí está, ¿no? Acá está toda la explicación. Hay analitos que son hidrofóbicos, otros hidrofílicos. Entonces, dependiendo de esa característica físico-química, los analitos se van a distinguir la fase lipídica o la fase acuosa. Entonces, también la falta de homogenización es un mecanismo de interferencia química. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas es el insuficiente tiempo entre la ingesta de un alimento y la toma de ahorita estamos hace media horita, tomamos una muestra sobre un alimento bastante no dependiendo de la carga de grasas que hayas ingerido. Tiene lechoncito, papas rellenas, seguramente que va. Es una de las causas. ¿Qué otras causas? Esto sucede sobre todo en los pacientes hospitalizados. Hay pacientes que están en UCI o pacientes que no pueden por sí solos utilizar sus nutrientes. Entonces, estos pacientes, por vía parenteral, inyectan nutrientes, vitaminas, muestras o emulsiones alimenticias. Entonces, se están transfundiendo o le están colocando este tipo de emulsiones líricas, proteicas, de aminoácidos, etc. Entonces, tenemos que esperar más o menos que este tipo de alimentación haya pasado de los 5 a 6 horas para hacer la determinación de lo que tiene. Hay que dejar que pase 5 a 6 horas. Pero ¿qué hacemos? Vamos aquí, se encontramos al paciente con su con líquida, de repente, hay un nombre para las funciones laterales. Se está poniendo, no le pongo el otro brazo. Y le pongo el otro brazo. Y después llegas al laboratorio y centrifugas y te das con la sorpresa de que
artículo salió en el 2017, un artículo interesante. Ellos querían ver cuáles eran las principales causas de muestras ligémicas encontradas en el laboratorio. Hicieron un estudio, y después nada más, nada de diferencia. Recolectaron muestras o revisaron muestras desde el año 1 de febrero de 2000 hasta el 2016. Sí, 16 años. Encontraron en ese tiempo 393,85 muestras pequeñas, más de 140. Y observaron, clasificaron aquellos pacientes que tenían menos de 2000, una concentración bien alta, más de 2016, y comenzaron a observar cuál era la causa de que estos pacientes tuvieran triglicéridos en su sangre. Tres de ellos estaban asociados. Hicieron todo esto y solamente consideraban a 100 pacientes, 160 pacientes. Entonces dice, 103 tenían diabetes, 27 tenían algún trastorno del metabolismo lipídico, hiperlipidemias, 11 debido a medicaciones y otras causas, 19 casos. Dentro de la diabetes tenía diabetes mellitus asociados a otras patologías, 96, y otro tipo de diabetes. La medicación que más produjo muestras lipémicas aquellos pacientes que estaban con inhibidores de transcriptasas, etcétera, etcétera, o actividad. Y otros medicamentos igual. Entonces, una barra debe estar preparado. Hay un pacientito que viene de estas áreas, sabemos que está consumiendo, es posible encontrar muestras médicas. Vamos a ver esta diapositiva, vamos a empezar con lo que por ejemplo, la diabetes mellitus. ¿Se acuerdan? El paciente diabético es muy frecuente encontrar muestras de 103 y 134. Y pacientes diabéticos asociados a otras patologías. Por ejemplo, aquí vamos a ver a qué patologías son asociadas. Cuando el paciente tiene el diagnóstico de diabetes y utiliza hidroxiclorotiazida, es un medicamento tiazídico. ¿Para qué se utiliza un medicamento tiazídico? Es un medicamento diurético. Entonces, a un paciente diabético tiene que recomendarle esa hidroxiclorotiazida porque es más frecuente. Pueda producirse una patología y otras causas. Diabético y consume estrógenos. También una de las frecuencias. Diabético tiene la costumbre de tomar alcohol. También puede ocasionar una muestra diabética. Y también diabético y algún trastorno del metabolismo lipídico, en este caso una hiperlipidemia de tipo 5, también puede estar asociado a nuestras muestras. Muy bien, aquí otros factores. Por ejemplo, vamos a ver los medicamentos de HD, el alcohol también produce. Y si se asocia el alcohol con hidroclorotiazida otra vez, también presenta una alta frecuencia en ese producto de las lluvias. Entonces, así, hay diversos fármacos que pueden producir muestras lluvias. Entonces, la principal causa de la muestra lipémica, hablando en plano patológico, los pacientes diabéticos.
inconvenientes. Dice, se pueden separar lipoproteínas de elevado peso molecular, como los kilomicrones, en muestras de suelo o plasma, realizando simplificaciones de alta velocidad. Ahora, podemos utilizar las centrífugas que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Pero esas no alcanzan tantas altas velocidades, pero podemos aumentar el tiempo. Pero se ha medido la eficiencia de esta separación de lipoproteínas y no es muy eficiente. Hay cierta separación, pero no es la separación completa. Entonces, por eso no podemos utilizar. Este tipo de método es asociado para cuando se va a hacer la medición o la determinación de sustancias hidrofóbicas. No es apropiado. Por ejemplo, ¿qué analíticos son de naturaleza hidrofóbica? Por ejemplo, las hormonas, cuando usamos ciertos fármacos. En el laboratorio usamos fármacos. Por ejemplo, un fármaco que usualmente se mide en el laboratorio son aquellos fármacos seguros supresores. Hormonas. Entonces, cuando se van a medir hormonas, utilizar este procedimiento de filtración está contraindicado. ¿Por qué? Porque la hormona no es hidrofóbica, cuando se centrifuga se va a ir con los líquidos, ¿no? Y ya en la fase acuosa, la hormona va a estar en pequeñas cantidades, va a ser en cantidades pequeñitas, falsas, cantidades individuales falsas, ¿no? Otro método de separación, puedes utilizar solventes orgánicos. Ustedes saben que los solventes orgánicos solubilizan el gas. Por ejemplo, uno de ellos es el diclorofluoretano. Tienes tu plasma, agregas ese solvente orgánico, centrifugas, el solvente orgánico se va a ir por los líquidos. Se va a separar dos fases, fase acuosa y la fase lipídica. Y de la fase acuosa determinas los analitos que quieres medir. Pero ¿cuál es el problema? Este solvente orgánico interfiere en la determinación de proteínas, calcio, apartato aminoácidos y otros constituyentes. Pero lo más importante son estos tres. También puedes utilizar, hay unas soluciones comerciales que se utilizan para aclarar suelos. El nombre de este aclarante es Licopure. ¿Qué cosa es una citodextrina? Es una citodextrina químicamente hablando. Es un polímero de qué? Azúcar. ¿No? Polímero de azúcar. Pero tiene una forma cíclica. Es un ciclo. Y esta citodextrina, que es un polímero, puede ser de glucosa, por ejemplo, lo más frecuente, tiene esta característica. En la parte externa es hidrofílica. Y dentro de la cavidad de esta estructura de esta citodextrina es hidrofóbica. Entonces, ¿qué hace la citodextrina? Atrapa todos los líquidos. Los centrífugas, va a suceder esto. La parte lipídica, pues, de alto peso molecular, ahí al fondo del líquido. En la parte acuosa, parte clara, ustedes determinan los constituyentes. Este es comercial. Se usa mucho en Europa. O se usa porque en su inserto de este aclarante, ¿no?, te informaba que no tenía ningún tipo de problemas para medir cualquier constituyente. Después del aclarante igual se sigue viendo la muestra turbia. Entonces, ¿qué es lo que le está dando esa turbidez a la muestra? Hay aquí con la centrifugal. Noto la fotografía no está muy nítida, ¿es claro? ¿Es claro? Sí. Entonces, como le decía, el inserto decía que no había ningún tipo de problema, interferencia con ningún constituyente.
puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre algo diferente a esos procesos? Diluimos la muestrita para bajar el grado de diluidez. Pero cuando hacemos división hay que tener cuidado del rango dinámico de división. No vayamos a hacer una división tanta de que nos vamos a encontrar por fuera del límite de dirección en la metodología. Entonces tenemos que calibrar más o menos a qué división vamos a hacer. Y por experiencia profesional o práctica, sí, cuando se hace división se corrige en la experiencia, ¿no? Sobre todo en esas transaminasas. Las transaminasas sufren con el peso. Exacto. Ahora, los equipos automatizados determinan la cantidad de imperio de la muestra, los llamados índices serios. Hay índice de imperio, índice de pericia, índice de hipótesis. Y hay tipos de efecto. Se puede hacer un estudio a partir de qué índice se altera cualquiera de los constituyentes. Tú realizas medición de 30 constituyentes, entonces haces un estudio de los 30 constituyentes. Y observas a partir de qué índice ocurre una desviación o un sesgo en la medida de ¿ves? Entonces es la aplicación de la biológica. Muy bien. Entonces, sería diluir. Dice la dilución de la muestra de suelo plasma para la liquidación o disminución de la concentración de diluidos. Podría ser un método adecuado, sobre todo para medición de aquellas magnitudes analíticas que son hipofiles. Muy bien, pero hay que tener en consideración, como les decía, el rango de medición de los constituyentes. No podemos hacer una sobredilución y cuando miras no vas a encontrar nada de analítico. Sea igualmente. Acá está el artículo que les mencionaba, mira. Comparó la ultracentrifugación con esta aclarante, esta solución, esta ciclo de estribos. ¿Qué dice? El hipoclor no debe usarse en muestras ibéricas designadas para la división de glucosa, electrolitos sobre potasio cloro, fósforo, magnesio, CKTB, fosfatasa alcalina, gamma-glutamina, proteínas totales, alúminas, proteínas sexuales. Ellos hicieron el estudio en este analizador, Ekman Computer. Ahora, ¿será lo mismo en otro analizador? ¿Qué dicen ustedes? No, no, tienen que visitar, de repente ya no usan Ekman Computer, de repente usan Angélica o de repente su espectrofotómetro semi-automatizado. Y otro comportamiento de la gente, lo que hace investigar. Ni para la medición de troponina de comas E4. Ellos hicieron una investigación con estos dos equipos. Me digo también por experiencia de estudio, de los estudios, los resultados en un hospital donde utilizan diferentes equipos difieren mucho de los resultados en otro hospital que usan otros equipos. O sea, si tú investigas un equipo, vamos a suponer en Malwilder, esos resultados no los puedes aplicar a otro laboratorio que utilice otros equipos. Tienes que hacer tu propia experiencia para determinar el grado de interferencia con el equipo. Muy bien, entonces ya prácticamente la mayoría de los constituyentes estos equipos. Por eso que haya dado hace un par de años, 4 años.
observas el suelo, no tiene turbidez. Pones al equipo, pero te sale una concentración de triglicéridos. Tienes que ir pensando, hay algo está pasando. Seguro que el paciente tiene una insuficiencia metabólica de alguna enzima para metabolizar el triglicérido. Muy bien, pero de ahí vamos a ver más tardecito. Vamos a ver ahora este lado. Índice de glicemia elevado, o sea, la glucosa elevada. Entonces, ¿qué recomiendo? Medir glicemias. Medimos la concentración de glicemias. Está turbio, la muestra está turbia, te mide glicemias. Pero te das con la sorpresa que no tiene glicemias, está normal sus glicemias. Está turbio. ¿Cómo explicas eso? Puede ser la turbidez de líquido a otro componente, a otro subproducto como la grasa B. Por eso, recomienda, en ese caso, pacientes descartar las gammapatía moleculares. Hay alta concentración de anticuerpos en el suelo, entonces hay proteína que está interviniendo la muestra. Por eso está turbia, pero tiene bajos triglicéridos. ¿Qué pasaría si está turbia y tiene alta los triglicéridos? Ahí sí. Magnitudes requeridas, requieres un momento el análisis, comienzas a medir los índices séricos, en este caso de glicemia, para ver cuántos índices séricos tiene. Ahora, si la concentración supera los 1000, una de las causas de que en una muestra exista una alta concentración de glicéridos es la pancreatitis. Entonces, cuando un paciente tiene mayor de 1000, hay que también usarle las pasadas de la pancreatitis. Muy bien, una vez que hemos medido los índices séricos, comprobamos las magnitudes que se afectan. Lógicamente, previamente esto hemos hecho el experimento para ver qué magnitudes se afectan con el efecto. Entonces, primero eliminamos centrifugación a altas velocidades, pero tiene que tener orbital. Segundo, extracción con este sorbeto orgánico. Y aquí un comentario que le decía, ¿no? En el caso de sodio, hay que especificar la tensiometría directo de la cuando la muestra se estructura, y de esto se desprende que el laboratorio va a decidir si es que libera el resultado que libera. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del centro que está produciendo. Para eso tú tienes que haber hecho un estudio previamente. Hay un estudio que se realiza de la diferencia. Tienes que saber, por ejemplo, a partir de qué índice de glicemia, qué concentración de triglicéridos, la eliminación de glucosa, por ejemplo, es el 2. Eso va a depender del tumor, y por eso tienes que saber aplicar ese ensayo para determinar la carencia significativa. Y lo vamos a aprender. Ya, entonces este es un programa de un país europeo, español. Aquí está bien el metabolismo de los triglicéridos. Los triglicéridos están formados ¿por qué? Por un alcohol glicerol. El alcohol es unido a 3 ácidos grasos, ¿no? Por esterificación, ¿no? El glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Enlace éster, se unen 3 ácidos grasos. Y listo. Entonces, cuando se metaboliza la lipasa, requiere esos ácidos grasos y el glicerol queda libre. Esos ácidos grasos y el glicerol van a metabolizarse y entrar al ciclo de Krebs para formar energía, ¿no? Vamos a ver cómo se metaboliza el glicerol. Mira, dice ahí, glicerol, la primera enzima, glicerol quinasa, lo convierte en glicerol fosfato. Luego, otra enzima, el glicerol fosfato de glicerol-quinasa, lo convierte en hidroxicenona para formar glicerol 3-fosfato. Y este hidroxicenona entra en hidrólisis, de forma pirúrico y entra en ciclo. Pero ¿qué pasa si esta enzima está en deficiencia? No se va a dar ese proceso metabólico. Entonces el glicerol no se va a metabolizar, se va a acumular en circulación sistémica, ¿no? Entonces, cuando determinemos, sobre todo es enzima, sobre todo, entonces cuando
casi explicado esta parte del programa. Si quieren saber más sobre este caso, este pacientito, es un caso clínico, después de este artículo, pueden ver un paciente que tiene alto nivel de glicéridos y presenta un ascenso hiperglicémico. Pero es por deficiencia de esta glicerolquinasa específica, no por tener algo elevado. Esta es la reacción para determinar el glicéridos. Nuevamente, arriba triglicéridos, formado por glicerol y ácido grasos. La lipopenia pasa aparte, glicerol, ácidos grasos, luego el glicerol entra en una segunda reacción y con la glicerolquinasa va a formar glicerol. Luego es oxidada, hidroxiacetona, que va a producir peróxido, un cromógeno que se encuentra en forma reducida y el peróxido lo va a oxidar a más grupo que proporcional a la glicéridos. Entonces, ni el glicerol interviene en la glicéridos. Pero si el paciente tiene más glicerol, no está metabolizando, va a venir por aquí, va a introducir esta segunda reacción y va a producir mayor color, mayor concentración de glicéridos. Falso aumento de glicéridos. Tenemos ese artículo para que ustedes puedan investigar más. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Una preguntita de tema hemólisis. Nos faltan 10 minutos. Gracias por el tiempo. Hemólisis. Este cuadrito lo bajé de un hospital chileno. La clínica, ¿no? Que abarcó comenzó a ver qué eventos preanalíticos sucedían con más frecuencia en el laboratorio. De 5 años de estudio. Las barras de color rojo indican hemólisis. Por fecha, se puede observar que la hemólisis, por lejos, es el mayor causante de muestras que son detectadas en el área de la hemólisis. Siempre ustedes que van a determinar a este clínico, siempre se van a encontrar con las hemolizadas. Quieren saber cómo van a actuar frente a este tipo de muestras. Entonces, el referente más conocido.
inclusive modificamos el ángulo de toda muestra, ¿no? Todo eso hay causas patológicas también, por ejemplo las anemias autoinmunes, ¿no? Simbolistas autoinmunes. Muy bien, malaria. Claro, malaria. A ver, ¿cuáles son los mecanismos de referencia de hipótesis? Primero, hay algunos constituyentes que tienen mayor proporción o se encuentran en mayor proporción en las partes o en las zonas intracelulares, dentro del cerebro. Ejemplo, el potasio. Cuando se hemolismo hemático, se tuviera gran cantidad de potasio. Es una muestra hemolisada, tiene el potasio. Una muestra hemolisada es un pecado reportado con potasio. Y otro analito se encuentra en grandes proporciones en el espacio intracelular. Láctico deshidrogenasa. El sodio se láctico deshidrogenasa. Las transaminasas también. Ahí muy bien, entonces cuando hay ruptura hay liberación de electrones. Es un mecanismo entonces. La hemólisis, vamos a ir específicamente en dos casos. ¿Qué tipo de sesgo producirá? ¿Sesgo positivo o negativo? Positivo. Digo, porque trae un falso aumento de potasio, ¿no? Falso. Miren, este cuadro es muy interesante. Ha comparado la proporción de ciertos constituyentes dentro de la matriz y fuera de la matriz, o sea, intracelular y intracelular. Una de los cambios, por ejemplo, láctico deshidrogenasa se encuentra 16 veces más concentrada dentro de la matriz que por fuera de la matriz. 16 a 1. Aspartato dihidrotransferasa, que 4 a 1. Potasio de 23 a 1. Alanina aminotransferasa y la otra transaminasa de 6,7 a 1. Y lo demás es parecido, por ejemplo, glucosa de 0,8 y otras. O sea, el sodio que lo decía como año bien, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso que la láctico, la transaminasa y el potasio son los constituyentes que vamos a encontrar elevados en una muestra de orina. Ahora miren, observen las dos transaminasas, TGO y TGP, o apartar también la transferasa y la aminotransferasa. Observen. Mira, la apartar la aminotransferasa de 4 a 1, a la aminotransferasa de 6,7 a 1. O sea que la aminotransferasa está en mayor proporción en la parte intracelular comparada a la otra transaminasa que la apartar también. ¿Sí? No es interesante. Aquí representa amigos para ver cómo andaba la concentración, en este caso, de electrones. Este es el nivel de hemólisis. La hemólisis ligera y aumentando el nivel de hemólisis. Y este es el porcentaje de variación, el sesgo. Miren el potasio. ¿Hasta cuánto llegó el sesgo? A 40%, no decían a 40, 40%.
ese apenas